y optimización fiscal en la innovación. Recordemos que los incentivos fiscales por la I+D+I tienen como objetivo premiar el esfuerzo que realizan las empresas en el desarrollo de actividades innovadoras. Tenemos la suerte de contar hoy con uno de nuestros socios corporativos, como es Leighton. Leighton es una consultora especializada en ayudar a las empresas a optimizar su inversión en I+D+I, incrementando el retorno de sus inversiones realizadas en los proyectos, y esto lo consigue aprovechando los incentivos y ayudas disponibles a todos los niveles. Nos lo va a explicar muy bien Patricio Gómez, responsable del área de desarrollo de alianzas en Leighton. Patricio cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de desarrollo de negocio en empresas de sectores tecnológicos y es especialista en financiación y fiscalidad de la I+D+I. Tras la intervención de Patricio, tendremos la oportunidad de escuchar a Ana Luque, que cuenta con 14 años de experiencia en nuestra entidad certificadora Cámara Certifica y ha estado volcada en los 3 últimos en la I+D. Nos explicará cómo podemos facilitar desde su área esta labor y darles a las empresas, si es posible, un poco más de tranquilidad. Escuchamos en primer lugar a Leighton. Muchas gracias, Patricio. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Elena, por la presentación y bueno, quería dar las gracias también al Club Cámara, ¿no?, por permitirnos participar en este webinar. Esperamos que sea una información interesante para todas las empresas y bueno, es un tema creo que bastante importante y más en estos momentos, ¿no? En resumen, vamos a ver un overview general de todos los principales incentivos a la I+D+I que existen a nivel nacional y alguno también a nivel europeo. Y particularidades, ¿no?, que hay que tener en cuenta siempre a la hora de analizar este tipo de incentivos y este tipo de ayudas. Bueno, básicamente en la situación que tenemos ahora mismo después de la pandemia, como todos habréis notado, ha habido cambios importantes y entre ellos, bueno, pues el más importante creo que es que las empresas han visto muy reducida su capacidad para hacer nuevas inversiones, nuevos proyectos, en algunos casos por falta de presupuesto, porque la situación económica está yendo mal, en otros casos por falta de certidumbre también, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar y por lo tanto no vamos a arriesgar nuestra inversión, ¿no? Por otro lado, y justo en el lado opuesto, ¿no?, existe una necesidad cada vez mayor de invertir en I+D+I, porque al final es la forma de ganar competitividad, ¿no? Y especialmente en el caso de las pymes, que como todos sabemos en España pues son más del 99% de las empresas y son las que más sufren y las que más necesidad tienen de invertir, ¿no? Y bueno, por otro lado, un rayo de esperanza que es que bueno, pues hay previstas muchas líneas de financiación nuevas, tanto a nivel nacional como europeo, ¿no? Todos hemos oído que va a haber una cantidad de fondos enorme para este tipo de proyectos, sobre todo centrados en I+D+I, proyectos de digitalización y sostenibilidad, ¿no? Pues como podemos ver, hay muchas buenas oportunidades, cada vez más, pero también va a haber una competencia mayor y es muy importante tener este tema controlado y analizado para no perder oportunidades, ¿no? Os voy a hacer una pequeña introducción de Leighton, que bueno, Elena ya nos ha presentado, pero bueno, básicamente somos una multinacional con presencia en 12 países, más de 22 años de experiencia y bueno, pues trabajamos fundamentalmente en todo lo que es financiación y fiscalidad de la I+D+I, en asesorar a todo tipo de empresas, ¿no?, desde grandes multinacionales hasta startups de 4 o 5 empleados. Trabajamos con todo tipo de empresas de todos los sectores que realicen innovación, ¿no? En España llevamos 6 años y estamos presentes en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Vigo, y bueno, tenemos ahora mismo más de 100 empleados. Como os decía, existen ahora mismo incentivos para los proyectos de I+D de todo tipo, ¿vale? Tenemos desde algunos que nos permiten aumentar los ingresos y por lo tanto tener mayor capacidad de inversión, como pueden ser las ayudas públicas, que pueden ser a todos los niveles, autonómico, regional, europeo, incluso a nivel internacional, ¿no? Tenemos posibilidad de reducir costes a través de la seguridad social, con las bonificaciones de la seguridad social por personal investigador y reducir el pago del impuesto sobre sociedades a través de las deducciones fiscales por I+D. También hay otro incentivo que es menos conocido, ¿no?, que es el Patent Box, para poder reducir la base imponible del impuesto, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión porque es un poco más especial y bueno, no es el más habitual, ¿no?, de todos ellos. Comenzaré a hablar por la parte de financiación de proyectos, ¿vale?, porque digamos, es la gasolina que necesitamos para empezar nuestros proyectos de innovación. Como decía, existen ayudas a todos los niveles ahora mismo. La principal ventaja y el principal problema a la vez, ¿no? Realmente hay una cantidad ingente de convocatorias y es muy importante tenerlas localizadas y saber cuál encaja mejor con nuestro proyecto, ¿vale? Porque realmente, sobre todo en empresas pequeñas, no tenemos la oportunidad de ir a por muchas ayudas a la vez porque luego hay que justificarlas, hay que realizar el proyecto. Por lo tanto, normalmente tenemos uno o dos disparos, ¿no?, y hay que saber muy bien a dónde apuntar, ¿no?
Existen desde ayudas tipo préstamo, como puede ser un préstamo en ISA, ¿vale? Hasta subvención pura y dura, ¿vale? Como puede ser pues un programa THD o un modelo mixto, ¿no? Que sería CEDETI PID, por ejemplo, las convocatorias de CEDETI, que es un préstamo con una parte de un tramo no reembolsable, que en el fondo bueno, pues equivale a una subvención. Normalmente las ayudas, digamos, son más intensas o tienen una mayor intensidad cuanto más arriesgado es el proyecto. Por lo tanto, cuanto más nivel de I+D tiene el proyecto, normalmente la ayuda que vas a recibir es mayor, y cuando es un proyecto que no tiene tanto componente innovador, pues es normalmente más un préstamo que una subvención. Voy a hablar de las ayudas, digamos, más típicas o las principales, ¿no? que tenemos a nuestra disposición, las que más empresas utilizan. La primera de ellas serían los préstamos en ISA. Son préstamos participativos en que ISA, que es una entidad de carácter público dependiente del Ministerio de Economía, lo que hace es dar un préstamo a la empresa y se garantiza ese préstamo con el propio capital de la empresa, ¿vale? No exigen avales adicionales ni garantías, nada por el estilo, y realmente es un modelo bastante innovador porque está relacionado, o sea, el tipo de interés al que vas a pagar el préstamo está relacionado con la evolución de tu negocio, ¿vale? O sea, ENISA al final se convierte en un aliado, ¿no? En un socio, y va a depender de tu proyecto el cuánto vas a pagar. Hay diferentes modalidades. La modalidad jóvenes emprendedores y emprendedores es para proyectos en fases muy iniciales, ¿vale? La diferencia es la de jóvenes emprendedores es para aquellos casos en los que la mayoría de los socios tengan menos de 40 años, y la de emprendedores normal pues para el resto. En este caso son préstamos entre 25.000 y 300.000 euros, y como os decía, pues para proyectos muy incipientes, con unos tipos de interés, pues como podéis ver, bastante interesantes, y sobre todo las condiciones de devolución del préstamo son muy buenas, ¿no? Tenemos un periodo de vencimiento hasta 7 años con un plazo de carencia de 5, lo cual, si estamos en una fase muy temprana en la que vemos los ingresos todavía lejanos, pues es una opción muy interesante, ¿no? Y después están los préstamos crecimiento, que son más ya para proyectos que están en marcha y que pues, están buscando pivotar o que generar una nueva línea de negocio, es decir, crecimiento empresarial, básicamente. Tenemos también para empresas de reciente creación las ayudas Neotec de CEDETI, que en este caso financian proyectos no tanto por la parte innovadora, que también, sino por el modelo de negocio, ¿no? Es decir, hay un plan de negocio detrás que tiene que ser muy sólido y ir a la par de la innovación, ¿no? Pero no está tan enfocada a temas de I+D. En este caso es una subvención de hasta el 70% del presupuesto del proyecto, con un máximo de 250.000 euros. Ahora mismo está cerrada, sale una vez al año, y bueno, estimamos que salga para el próximo mes de junio del año que viene. Es una ayuda súper interesante, lo que pasa es que está muy competida. Realmente pues, la tasa de éxito es baja, y es muy importante analizar los proyectos a fondo antes de presentarlos, porque muchas veces es mejor reenfocar a lo mejor a otra convocatoria no tan exigente, o sí, pero es importante saberlo de antemano, ¿no? Para no trabajar en balde. Una ayuda muy similar a Neotec, pero a nivel europeo, que es el EIC Accelerator, es el antiguo instrumento PYME. Básicamente también financia modelos de negocio innovadores, con una subvención directa entre 500.000 y 2,5 millones de euros, bueno, pues es una cantidad muy importante, y con la posibilidad además de recibir inversión vía equity por inversores aprobados previamente por la Comisión Europea, hasta 15 millones de euros, ¿vale? Para que nuestro proyecto pase de una fase, digamos, de prototipo al mercado, ¿vale? Esta convocatoria lo que busca es llevar productos innovadores o servicios innovadores al mercado cuando ya están en una fase bastante avanzada de desarrollo. Como os decía en Neotec también, en este caso es hipercompetida la ayuda, realmente hay que trabajar muchísimo el proyecto, y no todos son aptos, ¿no? Para recibir esta ayuda, pues estamos compitiendo a nivel europeo y es bastante complejo, pero obviamente si el proyecto es bueno y contamos con un equipo que pueda prepararlo correctamente, pues se puede conseguir. CEDETI PID, que es una convocatoria, yo diría que es la más clásica, la típica, ¿no? Para este tipo de proyectos de I+D. CEDETI es un organismo que conoce muy bien lo que es la financiación de I+D, es el principal responsable en España, y las ayudas PID están enfocadas a proyectos, como su nombre indica, de I+D, en los que se produzca un desarrollo pues, realmente muy innovador, ¿no? A nivel producto, a nivel mercado. Tienen un presupuesto mínimo de 175.000 euros y tienen que durar entre 1 y 3 años aproximadamente. Como os decía inicialmente, es un préstamo con un tramo no reembolsable, ¿vale? Normalmente este tramo no reembolsable en pymes puede llegar a ser hasta el 33% del préstamo. Y bueno, una de las condiciones que tiene es que
normalmente pueden exigir un aval, una garantía adicional, ¿no? para poder recibir la ayuda, con lo cual lo mismo, ¿no? Pues esto está enfocado también a empresas que tengan unas condiciones financieras razonables, ¿vale? Tenemos otra línea también de CDTI, que es CDTI LIC, ¿vale? Esta está enfocada también, es el mismo esquema, el préstamo con un tramo no reembolsable, y está enfocada generalmente a proyectos de adquisición de activos, ¿vale? Más proyectos de transformación industrial o bueno, que tengan que adquirir algún activo, también puede ser un activo intangible, ¿no? Y que tengan un componente innovador, ¿vale? También es una ayuda muy interesante, es un préstamo bonificado en unas condiciones muy, muy óptimas y bueno, este es relativamente sencillo de conseguir si el proyecto es bueno, ¿no? Es una de las ayudas que más posibilidades tiene de éxito, ¿no? Y bueno, como colofón a la parte de ayudas, deciros, como habéis visto, ¿no? Hay muchas opciones, estas son vamos, un 0,1% de todas las alternativas que tenemos de ayudas. Es muy importante hacer un barrido de todas las que tenemos a nuestra disposición, ver que cumplimos todos los requisitos, ver que el proyecto realmente encaja con el objetivo de la ayuda, ¿no? Y con los requisitos, porque si erramos y pedimos una ayuda que luego no es la ideal, es muy difícil deshacer el camino, ¿no? Es mejor trabajar antes que hacer las cosas después. Y en la parte de fiscalidad, ¿vale? Aquí estamos hablando de incentivos que no son concurrencia competitiva, ¿vale? En las ayudas estábamos hablando de que hay mucha competencia, esto es porque el presupuesto es finito y hay mucha gente, muchas empresas queriendo obtener esa ayuda. Al final la ayuda va para los mejores proyectos, ¿no? En el caso de los incentivos no es así, realmente son derechos de la empresa. La empresa, simplemente por el hecho de cumplir algunos requisitos, puede aplicarse este tipo de incentivos y luego, obviamente, están sujetos a revisión por parte de las autoridades, pero no estás compitiendo contra nadie. Es decir, si tu proyecto encaja, puedes aplicártelo y si no cumple los requisitos, no te lo puedes aplicar. El incentivo más importante, el más utilizado, son las deducciones fiscales por I+D+I. ¿Vale? En este caso estamos hablando de un incentivo que va sobre proyecto, ¿vale? Y siempre sobre inversión realizada con anterioridad. Es decir, ahora en el ejercicio 2020, si estamos desarrollando un proyecto de I+D, ¿vale? Podremos aplicarnos la deducción fiscal en el impuesto sobre sociedades del 2020, que se pagaría antes del 25 de julio de 2021. Con lo cual, estamos hablando siempre de búsqueda de ahorros a pasado, ¿vale? Nunca a proyectos a futuro, aunque luego bueno, podríamos aplicarlas también en años sucesivos, ¿no? Como datos más importantes, bueno, es fundamental tener la propiedad intelectual e industrial del proyecto, ¿vale? No podemos aplicarnos la deducción fiscal de un proyecto que pertenece a otra empresa, obviamente, y podemos ir con efecto retroactivo hasta 18 años atrás, ¿vale? Podemos recuperar el gasto realizado en proyectos de años anteriores y generar esa deducción fiscal y aplicarla en el ejercicio actual, ¿vale? Y asimismo podemos tener 18 años a futuro para poder aplicar la deducción en cuota, ¿vale? Esta deducción fiscal tradicionalmente se puede aplicar en la cuota del impuesto para reducir el impuesto sobre sociedades hasta un 50%, ¿vale? Pero desde hace algunos años, desde 2013, tenemos la posibilidad de monetizar esta deducción fiscal en caso de que no tengamos cuota suficiente para poder aplicar, ¿vale? Esto quiere decir que podemos, en vez de reducir el impuesto, podemos reducirlo hasta cero, en vez de tener este límite del 50% sobre la cuota, y además el exceso, monetizarlo y recibirlo en cash en un pago de la agencia tributaria, ¿vale? La deducción fiscal tiene una intensidad entre el 12% para actividades de innovación tecnológica hasta un 42%, 25-42% para actividades de I+D. Es importante este concepto de I+D y de innovación tecnológica, ¿no? La I pequeñita, es muy importante tener en cuenta que el concepto legal de I+D+I no es exactamente el mismo que podemos tener todos en la cabeza, ¿vale? Es decir, I+D sería una innovación absoluta, ¿vale? Algo que es innovador a nivel mercado, a nivel industria, a nivel internacional, y la I pequeñita, la innovación tecnológica, sería una innovación relativa, es decir, algo que es innovador para mi empresa, pero no tiene por qué ser digamos, rompedor a nivel mercado. Es decir, por poner un ejemplo, el desarrollo de un nuevo algoritmo para un proyecto de software, ¿vale? Es un I+D porque es algo que no existía en el pasado y realmente lo hemos creado desde cero. La aplicación de ese algoritmo para un nuevo uso, ¿no? que tampoco está todavía investigado, también sería I+D. Y después las sucesivas mejoras o pequeñas variaciones que se vayan haciendo sobre ese software para mejorarlo serían innovación tecnológica, ¿vale? Porque realmente estaríamos haciendo cosas que ya existen en el mercado, pero aún así son innovadoras para mi producto, para mi proyecto, ¿no?
Como os decía, pues la innovación tecnológica tiene un retorno del 12%, mientras la I+D tiene un retorno entre el 25 y el 42%, el 25% como norma y el 42% para el exceso de gasto que hemos tenido respecto a la media de los 2 últimos años anteriores, ¿vale? También es verdad que tenemos posibilidad de aumentar incluso más esta deducción si tenemos personal dedicado en exclusiva a actividades de I+D, ¿vale? Y un 8% para las inversiones en activos ligados en exclusiva a la I+D. Respecto al proceso de gestión de la deducción fiscal, como os comentaba, si estamos realizando un proyecto de I+D o de innovación tecnológica en 2020, ¿vale? Vamos a generar esa deducción fiscal que podremos incluir en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020 que se presenta antes del 25 de julio de 2021. ¿Vale? En este caso, tenemos varias alternativas, ¿vale? Como os decía, podemos aplicar en cuota o podemos solicitar la monetización. En el caso de la aplicación en cuota, podríamos simplemente, oye, pues yo he hecho un proyecto, tengo este gasto deducible, me aplico la deducción fiscal y ya está, ¿vale? Esto tiene el problema de que realmente, si luego hay una revisión posterior por parte de Hacienda, pues obviamente va a mirar que todo esté bien documentado y bien justificado, ¿vale? Se puede hacer de forma interna, se puede hacer a través de una consultora como Layton, la parte de justificación, ¿no? Es decir, un informe técnico y económico que soporte esa deducción fiscal. Y hay una tercera alternativa que sería, además de todo esto, pasar por un proceso de certificación externa por una entidad autorizada por ENAC, ¿vale? Que, como por ejemplo puede ser Cámara Certifica, que después, bueno, nuestra compañera Ana Luque nos explicará mucho más en detalle cómo funciona todo el proceso de certificación, pero básicamente sirve, por un lado, para garantizar que no vamos a tener problemas, ¿no? con una revisión por parte de las autoridades, y también es un requisito imprescindible para ir por la vía de la monetización. La certificación, digamos, lo que hace es garantizar que ese proyecto cumple con los requisitos establecidos y certifica que la calificación del proyecto es I+D o innovación tecnológica y que el gasto incurrido, el gasto deducible, también es correcto, ¿no? El que hemos apuntado. Con esta certificación tenemos la posibilidad de obtener lo que se llama un informe motivado vinculante que emite el Ministerio de Ciencia, que básicamente lo que hace es ya, pues, certificar al 100%, ¿no? O casi al 100% que todo esto es cierto, ¿no? Y que el proyecto es correcto. Este informe motivado vinculante es imprescindible para poder optar a la monetización, ¿vale? Realmente, este proceso de certificación hay que hacerlo, pues, digamos, a partir del cierre del ejercicio, a lo largo del año 2021, obtenemos este certificado y en el impuesto del 2021 vamos a solicitar la opción de la monetización, ¿vale? Si lo hacemos así, tendremos que esperar un año hasta el impuesto sobre sociedades de 2021, que sería antes del 25 de julio de 2022, para poder solicitar digamos, la monetización, ¿vale? Previamente habremos tenido que obtener ese informe motivado vinculante, ¿vale? Y tenemos que cumplir también una serie de requisitos para poder optar a la monetización, que son el mantenimiento de la plantilla media durante el periodo hasta que recibes el ingreso, ¿vale? Son unos 3 años, y el destino, digamos, el destinar un importe equivalente a la deducción fiscal, reinvertirlo en otros proyectos de I+D+I a lo largo de este periodo también, ¿vale? Recibiremos el abono del dinero, si estamos hablando de proyectos 2020, recibiremos el abono del dinero en torno a la última parte del 2022 o principios del 2023 y con la particularidad de que Hacienda va a retirar un 20% de esa deducción fiscal, que se queda como impuesto revolucionario, y hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Hay unos límites también para la deducción, no podemos monetizar toda la deducción que queramos, ¿vale? Pero bueno, son límites bastante amplios. Respecto a cosas que podemos llevarnos a la deducción fiscal, pues, como decía, todo tipo de nuevos productos, nuevos servicios, evoluciones que hemos realizado en productos existentes, diseño de procesos muy disruptivos, generación de intangibles, es decir, cualquier cosa relacionada con nuevos desarrollos. En la parte de sistemas, pues aquí todavía es más amplio el catálogo, ¿no? Realmente prácticamente cualquier nuevo software, cualquier nueva infraestructura de IT que estemos desarrollando podría entrar dentro de la deducción fiscal. Todos los proyectos de transformación digital tienen una parte que también puede ser gasto deducible, no todo, ¿vale? Es muy importante en la deducción fiscal tener claro qué parte del proyecto y qué gastos son deducibles, ¿no? Porque tampoco podemos deducirnos todos los gastos que queramos, ¿no? Realmente hay una serie de gastos estipulados, lo más típico son, pues, los gastos de personal, los gastos de subcontrataciones externas, gastos de materiales, es decir, cualquier elemento que necesitemos para desarrollar el proyecto y que sea, digamos, esté destinado en exclusiva a ese proyecto, ¿no? Tenemos otro incentivo que también es muy interesante y que, bueno, en
ciertos casos incluso más que la deducción fiscal, que son las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador, ¿vale? Este incentivo lo que hace es reducir la cuota de seguridad social para el personal que está dedicado en exclusiva a actividades de I+D+I, ¿vale? En este caso no distingue entre I+D e innovación tecnológica, es siempre el mismo premio. Y se refiere a personal en exclusiva, aquel personal que está dedicado a actividades de I+D+I más de un 85% de su jornada, es decir, que está en exclusiva. Supone un ahorro del 40% en la cuota de contingencias comunes de la Seguridad Social, que esto viene a ser aproximadamente, porque bueno, teniendo en cuenta que la cuota de Seguridad Social está topada, ¿no? Y que depende del salario, pero en principio en torno a un 9,5-10% del salario bruto anual de cada trabajador. A diferencia de la deducción fiscal, en este caso es justo al contrario, se aplica siempre para proyectos y actividad a futuro, ¿vale? Nunca ha pasado, y tiene la ventaja principal de que es un incentivo inmediato. Es decir, no tenemos que esperar a impuestos sobre sociedades, no tenemos que esperar a monetizar. Aquí en las bonificaciones cumples los requisitos, das de alta al personal y a partir del mes siguiente ya tienes el ahorro, ¿vale? Que además es un ahorro en cash, ¿vale? Porque realmente es un menor pago a seguridad social, con lo cual es dinero que no sale de caja y esto es muy interesante para empresas que necesitan liquidez inmediata, ¿no? Y que, por ejemplo, startups o empresas que están en pérdidas, puede ser muy, muy útil. Y tiene otra particularidad, que es que aplica tanto para proyectos propios como para proyectos desarrollados para terceros. Con lo cual, para consultoras de software, por ejemplo, o empresas de ingeniería que trabajan principalmente en proyectos para terceros, es una opción muy buena porque en ese caso no podrían aplicar la deducción fiscal porque obviamente el proyecto pertenece al cliente, pero sí la bonificación porque el personal destinado al proyecto es de la compañía, ¿no? Con lo cual se lo podrían aplicar sin ningún problema. ¿Qué tipo de actividades pueden entrar en este incentivo? Pues bueno, aquí he puesto un ejemplo de lo que podría entrar en el área de sistemas, ¿no? de TIC, pero realmente aplica a todos los sectores, ¿vale? Puede ser tanto para empresas de biotecnología como de farma, como de construcción. O sea, al final en todas las empresas hay personal dedicado, casi todas, ¿no? Hay I+D+I y entrarían todos. Pongo el ejemplo de sistemas porque es bastante gráfico, ¿no? Realmente, ¿qué podemos incluir en la bonificación a la seguridad social? Pues primero tenemos que ver que el proyecto en el que se está participando es innovador, tiene al menos la calificación de innovación tecnológica y tenemos que ver que las personas que estamos bonificando realizan actividades que se consideran innovadoras, ¿vale? ¿Qué se considera innovador? Pues en principio toda aquella actividad realizada antes de la fase de puesta en producción, ¿vale? Es decir, en el momento en que ya tenemos un producto, un software en producción, ¿vale? A partir de ahí se entiende que ya no estamos realizando actividad innovadora, ¿vale? Por lo cual entraría todo lo que es el análisis, el diseño, la arquitectura, toda la parte de desarrollo, pruebas, es decir, cualquier tarea que se realice antes de la puesta en producción. Cosas que no entrarían, pues toda la parte de mantenimiento, soporte, gestión, actividad comercial, porque muchas veces tenemos gente que está desarrollando, pero a la vez está comercializando, ¿no? O dando soporte al área comercial en algún punto. Estas personas no podrían bonificarse, ¿vale? Tenían que ser que estén dedicados en exclusiva a las actividades de preproducción. Las bonificaciones, bueno, pues como veis son muy interesantes. El problema que tenemos es que normalmente bonificaciones y deducciones no son compatibles entre sí para el mismo gasto de personal. Es decir, si yo estoy bonificando a una persona, no podría a la vez aplicar la deducción fiscal para ese mismo gasto de personal en el mismo ejercicio, ¿vale? Ambos incentivos son compatibles normalmente con las subvenciones y los préstamos, ¿vale? Con lo cual podríamos tener subvención y deducción o subvención y bonificación, pero no serían compatibles entre sí, salvo en casos determinados, ¿no? Es decir, hay algunas excepciones. En el caso de las pymes, para la gran empresa no serían compatibles nunca. En el caso de las pymes, tienen la opción de obtener lo que se llama el sello PYME Innovadora, ¿vale? El sello PYME Innovadora, también está el sello Joven Empresa Innovadora, que es similar. Se obtiene por, digamos, demostrar que has tenido una actividad innovadora en el pasado, ¿vale? Esto se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Una de ellas es, por ejemplo, pues, obtener una patente para nuestro proyecto. Se puede también haber recibido una subvención, que hay algunas que te otorgan este sello de forma automática, ¿vale? Y luego se puede obtener a través de una certificación externa, ¿vale? Con una entidad también certificadora como Cámara, que lo que hace es certificar que hemos realizado esa actividad de I+D en el pasado. Este sello tiene una validez de 3 años, ¿vale? Y entre sus principales funciones serían dos, ¿no? Realmente el tema imagen, ¿no? Que podemos poner el logo en nuestra comunicación corporativa, demostrar que somos una empresa innovadora, pero fundamentalmente que se pueden compatibilizar deducciones y bonificaciones
bonificaciones a la seguridad social, con lo cual tendríamos un ahorro combinado muy potente, ¿no? En un proyecto de I+D pues estaríamos hablando de un 25-42% vía deducciones, más la posible subvención que hayamos recibido, más las bonificaciones a la seguridad social. Pues bueno, si nos ponemos a sumar el porcentaje de los 3 incentivos, prácticamente estamos obligados a innovar, ¿no? Porque es una ayuda muy potente. Y bueno, esto es un poco el overview que quería dar de todos los incentivos. Por supuesto, pues abierto a preguntas al final de la intervención de Ana, y cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición tanto ahora como después. Os enviarán también desde la cámara pues una presentación y mis datos de contacto, así que encantado de colaborar. Y bueno, pues por pincelada final, ¿vale? Unas notas, bueno, ya las he dicho a lo largo de la presentación. Básicamente, es muy importante la previsión, la planificación es clave. Como veis, es un mundo bastante complejo, muy completo, hay muchas posibilidades y por lo tanto es fundamental hacer un análisis previo, ¿no? y detectar cuáles son las oportunidades más interesantes para mi caso particular, porque además cada empresa es un mundo. No es lo mismo una empresa grande que una pyme, que una startup, no es lo mismo un sector que otro. No hay que volverse loco con la intensidad de ayuda, porque hay ayudas que tienen muy buena intensidad, pero son muy complejas de conseguir y a lo mejor tenemos alternativas más asequibles, ¿no? Aunque tengan un retorno no tan grande. Y siempre, bueno, pues como os decía, muy importante analizar previamente todo lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias y ahora doy paso a mi compañera Ana, que os va a ahondar un poco más en todo lo que es el proceso de certificación. Hola, ahora sí se me oye. Hola, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Patricio, por este hueco en vuestra jornada y por todas las pinceladas que nos has dado para el panorama de la I+D. Gracias también a Club Cámara por organizar esta jornada y a Cámara Madrid, en realidad, pues por creer en el proyecto Cámara Certifica, que surge en el 97 como un servicio a las empresas de Madrid, un servicio de certificación, y hasta el día de hoy pues estamos trabajando en lo que me comentaba Elena, ¿no? En intentar dar un poquito de tranquilidad a las empresas con un respaldo y con un veredicto objetivo, que es al final lo que hacemos nosotros con nuestras auditorías y nuestras evaluaciones. Y bueno, pues una tranquilidad aún más interesante cuando estamos hablando de dejar de pagar impuestos, ¿no? Cuando hablamos de dejar de pagar impuestos, de toparnos con Hacienda, pues es muy importante tener esa tranquilidad de si efectivamente mi proyecto es de una categoría, es de otra, y bueno, pues tener esa certeza de que mañana Hacienda no va a venir a reclamarnos esa cuantía que hemos dejado de pagar. Nos ha contado antes Patricio cuál es la legislación que tenemos a nuestro favor, el artículo 35 de la Ley del Impuesto de Sociedades y la Ley de Emprendedores, que nos establece porcentajes del 12% de deducción cuando hablamos de innovación subjetiva, innovación para nuestras empresas, y del 25% en adelante cuando hablamos de I+D, cuando son novedades tecnológicas objetivas, es decir, no hay discusión dentro del sector nuestro proyecto es novedoso. Y por tanto, pues cada 100.000 euros de inversión que estamos haciendo, hay 13.000 euros en discordia que no sabemos muy bien dónde caerán en función de si mi proyecto realmente es novedoso a nivel nacional, a nivel sectorial, o si realmente ya hay alguien que está trabajando sobre ello y pues mi novedad es subjetiva, ¿no? Ahí en 2003 surge la posibilidad de que el Ministerio de Ciencia emita un veredicto para dar esa tranquilidad a las empresas, ese informe motivado vinculante que nos comentaba antes Patricio. Y bueno, pues lo que hace es determinar para cada uno de los proyectos, en función de lo que se haya realizado, las tareas emprendidas, y la propia novedad y los gastos, medir ese veredicto. Efectivamente, quiere saber el Ministerio si la actividad es de I+D o es de IT, quiere saber el Ministerio si los gastos que la empresa se deduce son pertinentes, es decir, que no están inflando los gastos que se presentan a la deducción, y quiere saber también, bueno, pues en este caso, si el gasto se ha aplicado correctamente, es decir, que hay evidencia de que los gastos que dice la empresa que ha hecho pues se han llevado a cabo en realidad.
establece en ese protocolo de informe motivado vinculante un guión de memoria, de informe de ejecución, que hay que asociar al proyecto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que como el propio Ministerio no tiene manos y recursos técnicos para poder evaluar los 7.000, 8.000 proyectos que se le presentan a certificación al año, se solicitan informe motivado vinculante al año, pues cuenta con nosotros, cuenta con las entidades de certificación a través de un proceso de acreditación con ENAC, para que nosotros seamos los que preparemos un panel de expertos técnicos y expertos contables, y tomemos esa determinación, evaluemos ese guión, esa memoria, informe, gastos y anexos según él lo tiene establecido, y que estos expertos, basándonos única y exclusivamente en esa documentación, porque es un proceso de evaluación documental, emiten un informe en el que se diga que el proyecto se confirma que es de I+D o es de IT, y que los gastos que se han presentado son coherentes con la actividad realizada y se han llevado a cabo efectivamente, cosa que es auditada a través de nuestros auditores de gastos, en el proyecto, ¿no? De tal manera que tienen una garantía, y ese informe que nosotros enviamos lo trasladamos al Ministerio, o el cliente en este caso lo cuelga en la propia plataforma del Ministerio, para que el Ministerio sí que ya con recursos propios revise cuál es el informe de certificación y corrobore con la emisión del informe motivado vinculante. ¿Qué garantías hay sobre eso? Yo os puedo hablar de nuestra experiencia, la experiencia de cámara. Salvo en una ocasión, como mucho 2 al año, siempre lo que decimos en nuestros informes es lo que acaba corroborando el Ministerio. Aún así, si alguna vez que tiene dudas, se abre un proceso de alegaciones y se puede llegar a justificar, a resolver las dudas que le surjan al Ministerio. Pero no más de en una o 2 ocasiones al año es cuando, digamos, entre comillas, nos podemos equivocar o podemos generar algún tipo de dudas al Ministerio. Más allá de servir para obtener el informe motivado vinculante, nuestra actividad puede servir a las empresas para rescatar los años anteriores que comentaba Patricio en deducciones fiscales. El informe motivado vinculante ahora en enero será factible para los proyectos que se estén ejecutando en 2020. Pero ¿qué pasa con los proyectos de los 17 años anteriores? Pues no hay problema, porque existe también la posibilidad de certificarlos y de tener esa garantía ante Hacienda de corroborar señor inspector, hemos realizado esta reducción en nuestro pago y aquí lo avala una certificadora indicando que el proyecto es de I+D o es IT. Y bueno, pues correctamente está aplicado el proyecto. Es bueno, pues un poco lo que hacemos, ayudamos en esa parte de las empresas, pero bueno, estamos abiertos a que siempre, como parte de Cámara de Comercio, a esa vocación de servicio, ¿no? A ayudaros a que podáis consultarnos, a decir, oye, este proyecto merece la pena certificarlo, merece la pena preparar toda esa documentación para el retorno que tengo esperado o que creo que puedo esperar del proyecto. Pues ahí os asesoraremos sin duda a la hora de decir, merece la pena, no merece la pena certificarlo, y os va a dar mayor o menor tranquilidad el tenerlo hecho. Pero en ese sentido, animaros también a consultar con Patricio, porque hay distintas figuras, el patent box que se le ha quedado en el tintero, es decir, una vez está el germen de la innovación en vuestra empresa, que no solamente son batas blancas, efectivamente, pues desde el software a proyectos de alimentación o nuevas formulaciones, bueno, pues son proyectos que nos suena un poco la I+D que nos queda lejos, pero al final hay empresas de todo tipo certificando proyectos. Pues yo recomiendo que habléis con una empresa con profesionales como Patricio para decir, oye, estas son mis ideas, estas son las ideas que hice en el pasado, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo puedo maximizar el retorno, ¿no? de ese esfuerzo que estoy haciendo y esos proyectos que no siempre salen bien, pero cuando no salen, pues cómo puedo aumentar el retorno, ¿no? de ellos. Y nada, pues gracias por hacernos un huequito, esperamos seros de ayuda aquí en adelante. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues empezamos con el turno de preguntas. Por un lado nos han formulado una que nos dice, en el caso de personal destinado a la I+D+I, ¿debe tener una titulación mínima? No sé, en este caso, Patricio. No es necesario. Lo importante es que esta persona realice actividades de I+D+I y que
obviamente que podamos demostrar que tiene la capacidad para hacerlo. Pero no es necesario ninguna Perdona, Patricio, no sé si soy yo, ¿se te oye? ¿El resto oís bien? No. Vale, Patricio, no sé qué ha ocurrido con tu micrófono, pero se te oye distorsionado. ¿Me oís bien? No mucho, no. No. Pues no puedo contestar por aquí por el chat, ¿no? Pues a lo mejor es la solución, Patricio, lo siento. Sí. Qué lástima. Habla de personal que entiendo que está asignado al proyecto de la I+D+I y que sí deben contar con una titulación mínima. Efectivamente, imagino para las justificaciones, entiendo. Sí. En el caso de que surjan dudas, reiterando lo que decía Patricia, no es necesaria una titulación, pero si surgen dudas habrá que reforzarlo con experiencia. Es decir, oye, a lo mejor un politólogo está haciendo programación, pues justificar por qué realmente está haciendo ese tipo de trabajo, si es por experiencia previa, si es por formación, oye, pues habrá un porqué, ¿no? Esa persona está haciendo tal o cual tarea, pues simplemente el documentarlo todo y reforzarlo. Sí, Patricia nos dice, no es necesario contar con ninguna titulación, lo único que hay que hacer es demostrar que se realiza una actividad innovadora y que se dispone de la capacidad técnica para ello. Efectivamente, con la experiencia yo creo que en principio es suficiente. Por otro lado, nos preguntan, para el caso de las bonificaciones, además de tener que incluirlas en el impuesto de sociedades, ¿hay que preparar algún tipo de documento, evidencias o similar? Bueno, lo primero, ¿no se me oye? No. Qué lástima. Más o menos. Se te oye, yo le oigo fatal, lo siento, pero no, es que no lo entiendo prácticamente. A ver. A ver, Patricia nos dice, es importante distinguir deducción de bonificación. Deducción es el impuesto sobre sociedades y bonificación a la seguridad social, efectivamente. En ambos casos hay que justificar tanto a nivel técnico como a nivel económico. Y en su caso, certificar el proyecto para garantizar la seguridad. Vale, efectivamente, hay que pasar por la entidad certificadora. Vale. Y nos preguntan de nuevo, con respecto al tema de bonificaciones, ¿quién te pide esa justificación? La bonificación la revisa la Seguridad Social, efectivamente. En el caso de 9 empleados, entiendo que hasta 9 empleados es un informe técnico-económico. En caso de ser más, de 10 en adelante, habría que certificar obligatoriamente. Vale, perfecto. Aclarado. Perfecto. Preguntan también si las empresas tecnológicas que desarrollan aplicaciones no pueden acogerse a deducciones fiscales aun teniendo el sello de pyme innovadora. Sí, nos traslada Patricio, teniendo el sello sería compatible. Por aquí pero lo nos ideal es analizar caso a caso porque hay matices. Perfecto. Perfecto. Hay otra pregunta aquí. En el caso de la I+D+I desarrollado en filiales del exterior de España, en países de la Unión Europea o terceros países, ¿se acepta la financiación e incentivos fiscales? Sí, teniendo el sello sería compatible, pero lo ideal es analizar caso a caso, porque hay... ¡Ay, perdón! Me he ido a otra respuesta. Perdón. Es que quiero ir muy deprisa, lo lamento.
Perdón, Patricio. Sí, hay veces que se puede Irnos- deducir en... Podemos deducirnos gastos de terceros que participan en el proyecto siempre que sean países de la Unión Europea. Esto sí es correcto. En caso de terceros países, habría que analizarlo con más detalle. Hay que ver si son colaboraciones o si son, por alguna de las vías que se establece, porque la empresa que se tiene que deducir es la empresa española, la razón social española. Entonces, ya Perfecto. sea a través de colaboraciones o a través de la fórmula de Patent Box, sí que habría posibilidad de tener retorno. Genial. Nos Perfecto. dicen también si se pueden solicitar las bonificaciones con carácter retroactivo. Ahí ya me entra la duda. Una pregunta, Ana, porque yo creo que va dirigida a ti. ¿Para las bonificaciones hay que pasar por la certificadora? Espera, Elena, que todavía no hemos respondido la anterior Ya. pregunta. No corras tanto que la gente se va a liar. Espera a dar respuesta a la primera, a la que he Vamos a esperar, trasladado. sí. Sí, está contestando. Ah, vale, nos dice... entiendo que empiezas en... ¿podríamos recuperar algún mes? Sí. Vale, podríamos recuperar algún mes, pero en general son siempre a futuro. No merece la pena buscar esos meses de retroactividad porque es un proceso muy complejo. Vale. Y había una pregunta que yo creo que efectivamente nos la puede resolver Ana. ¿Para las bonificaciones hay que pasar por la certificadora? Sí, lo adelantaba antes Patricio, hay que pasar a partir de 10 empleados en Exacto, adelante. hasta 9 es suficiente con un documento, efectivamente, ¿no? Sí, un informe de lo que realiza cada uno de los empleados y cuando son más de 10, como las cantidades a reducir en cuanto al pago son más grandes, sí que requiere de auditoría. Y en ese caso sí que es presencial. Ahí vamos a ver a los investigadores, les entrevistamos para corroborar que es más del 85% del tiempo que dedican a eso. No están dedicándose a vender o a actualizar la web o a redes sociales o cualquier otro tipo de actividad que no sea bonificable. Perfecto. No sé si esta pregunta la hemos hecho. Parece que la bonificación de la seguridad social es sencilla. ¿Qué requisitos se piden? ¿La hemos formulado esta pregunta? No, creo que no. No, ¿verdad? Nos trasladan también por aquí, Patricio, que quizás si apagas la cámara se te escucha bien, que hay veces que con la cámara encendida se escucha mal. A ver, habla ahora, Patricio. ¿Me escuchas mejor? No. Nada, no funciona. No funciona, enciéndetela y nada, hablamos por el chat como estábamos haciendo. No. Tendríais que desconectar todos los micrófonos, así seguro que se le oye mejor. Están todos desconectados salvo los nuestros, claro, para poderle formular la pregunta. Yo me desconecto un momento, a mí no me importa. Espera, vamos a ver. Yo también. Ahora. Nada, Patricio, no te preocupes, lo vamos a hacer como lo estamos haciendo, que yo creo que es mejor. A ver, Patricia, a ver si has dado respuesta a lo que hemos planteado, que ahora me he perdido yo en el chat. Estábamos por los requisitos, ¿no? Vale. Del personal. Los requisitos son... Ay, que se me va. Son actividad innovadora, proyecto innovador, grupo de cotización del 1 al 4 y exclusividad, más el 85% de la jornada en I+D+I.
Hay más preguntas, yo creo. Sí. Sí. No sé si esta se ha trasladado también. Si se puede monetizar una deducción aún no aplicada de ejercicios anteriores a 2014. Y respecto al anterior, una puntualización. También se tiene que tener contrato en plantilla, no ser autónomo. En principio, de la pregunta esta que si se puede monetizar una deducción aún no aplicada de ejercicios anteriores, yo creo que Patricia nos dice que no, porque son ejercicios en los que no aplicaba este régimen y no se podía solicitar el IMV. Lo que sí que podemos es monetizar deducciones de ejercicios anteriores al actual, pero siempre que hubiéramos solicitado en su momento el IMV. No sé lo que es. El informe motivado vinculante. Vale, gracias. Vale, nos indican, bueno, otra asistente que, perdonar que vuelva otra vez al tema de las bonificaciones, pero que para el caso de menos de 9 empleados que se ha comentado, hace falta un informe técnico económico, como habéis dicho. ¿Este informe hay que enviarlo a algún lado o tenerlo preparado por si te lo solicitan? Efectivamente. Hay otra pregunta también sobre eso. Es importante tenerlo preparado, sí, pues si te lo solicita la inspección. No hay que presentarlo en ningún sitio, ¿no? Efectivamente. Sí. Había otra pregunta también sobre el tema de los empleados, que no sé si se ha hecho, y es que cuando hablábamos de 9 o más de 10 empleados, si nos referimos a los incluidos en cada proyecto y no al número total de empleados, ¿verdad? Buena pregunta. A ver. Se refiere al número total de empleados bonificados durante más de 3 meses a lo largo del año. Dos o más meses, perdón. Al total de empleados de la plantilla, no los asignados al proyecto. El total de bonificados. Vale, bonificados. Total de empleados bonificados. Con lo cual los que están asignados a ese proyecto. Perfecto. El total de los bonificados durante 2 o más meses a lo largo del año. Perfecto. Bueno, pues es que estamos teniendo en el chat un poco de lío porque se están entremezclando, claro, las preguntas con las respuestas, pero yo creo que no se nos está escapando ninguna. ¿La obtención del IMV garantiza que no va a haber ninguna revisión por parte de la inspección tributaria? Hacienda se reserva ese derecho, ha querido ceder Siempre. y todo, pero siempre. Entonces puede haber inspección y lo único que tendrás posibilidad de presentar ese informe motivado vinculante y el informe de certificación como argumento de lo que has hecho. Creo que sí, se te escuchaba bien, Patricia. A ver, Patricia, ¿habla? ¿Ahora se me escucha bien? ¡Ay, sí! Perfecto. Madre mía. Sí, el milagro. Bienvenido. Y disculpad las molestias. Si quieres responder a esta última pregunta, Patricia, así. Y bueno, pues, ahondar un poco en lo que dice Ana, ¿no? Que realmente Hacienda puede revisar siempre, pero en el momento que tenemos el informe motivado vinculante, obviamente tenemos un nivel de seguridad mucho más alto y, digamos, la calificación ya del proyecto como I+D o innovación tecnológica es muy complicado que Hacienda la vaya a rebatir porque obviamente hay un procedimiento establecido por el propio ministerio que se ha cumplido. Nos dicen también si tenéis constancia de alguna inspección al respecto y que en Hacienda están muy perdidos con el tema IDI e IT.
Bueno, el tema de las inspecciones pues es habitual, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues tenemos que agradecerlo también porque eso implica digamos, que se está revisando que no haya fraudes ni nada por el estilo, pero es verdad que es algo, no te diría que habitual o común, pero sí que, bueno, pues se produce en algunas ocasiones. Y como os decía, no hay nada que evite que puedan revisar esa información, pero obviamente si tenemos todo bien documentado, bien justificado e incluso si hemos pasado por un proceso de certificación y obtención del informe motivado, pues no tenemos nada que temer, es un incentivo seguro y seguro si se hacen las cosas bien, claro. Pues corregirme si... Pero yo creo que también. Que no se nos ha escapado nada. Si hay alguna pregunta, estamos a tiempo de formularla. Pero yo creo que están todas muy bien. Me parece que están todas. Yo creo que sí. Sí, porque esta la has hecho tú, ¿no, Elena? La de para las bonificaciones que hay que pasar por la certificadora. ¿Esto lo habías trasladado tú? Ya está, sí, ya ¿no? está, miren. Sí, yo creo pues que está entonces... todo. Y además que ha sido, yo creo que una sesión muy, muy interesante, muy práctica. Yo creo que todos se van con las ideas bastante claras, han tenido oportunidad además muy bien de resolverlas a pesar del pequeño incidente de sonido, pero vamos, ya te digo yo que muy bien resuelto. Así que encantada de haberos tenido aquí, Leighton, Ana, Patricio. Muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión. Os esperamos en los próximos webinars. Tenemos el jueves otro muy interesante que os animo a que participéis. Es un webinar completamente diferente que habla de experiencias rompedoras, de empresas que han cambiado un poco el entorno que estamos sufriendo, estamos viviendo todas las empresas alrededor a base de mucho esfuerzo y sobre todo muchísima creatividad, con lo cual os animo a participar. Nada más, muchísimas gracias de nuevo a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.